Gracias, señor presidente, señores secretarios, subsecretarios, funcionarios. Brevemente, señor presidente, una mención. Buscan mesa intersecretarial los trabajadores de Pemex, 80,000. Usted les abrió el espacio, han venido avanzando. Quieren seguir en el diálogo, para que no se les parta la empresa. Ese es un comentario por lo que está aquí afuera. Durante el gobierno de Felipe Calderón, sucedieron situaciones desastrosas en el sector salud y una de ellas fue mencionada en este diálogo circular hace casi un año, que tiene que ver con crímenes de lesa humanidad y tortura médica en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Guardo mi teléfono porque llevo 10 años investigando este tema. El doctor Julio Everardo Sotelo Morales era el director del Instituto Nacional de Neurología. Era neurólogo, es neurólogo, no es neurocirujano, y desarrolló una investigación patentada por él, que es un tubo que aquí lo exhibimos, que se implantó en el cerebro de niños, bebés y también de personas adultas. Estas prácticas se celebraron con cerca de 500 pacientes y la presión de la Cámara de Diputados y de Senadores fue muy fuerte para tratar de establecer cuáles habían sido los criterios de investigación, los protocolos científicos, los bioéticos y si hubo o no carta de consentimiento o carta de información a las víctimas, porque son víctimas. El proceso fue llevado con una negligencia absoluta por parte del gobierno de Calderón y de Peña Nieto, y estamos hablando de una proporción mucho mayor en cuanto a otros crímenes y delitos que han sucedido directamente dentro del instituto. El presidente de la República instruyó al subsecretario Encinas para que se atendiera este tema y se le diera respuesta a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Había un tiempo de 3 meses para dar respuesta y esto desgraciadamente se extendió. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos vuelve a emitir una solicitud al Estado mexicano para que dé respuesta puntual a esta situación. De lo que estamos hablando no solamente es de esta crisis terrible en donde los pacientes no se pueden recostar de forma horizontal, viven torturados, parados. Y esto fue una situación desastrosa, casi genocida, por llamarlo de esa manera. Crimen de lesa humanidad y tortura médica. Para no terminar este drama, ustedes han sido testigos de todas las subrogaciones por 622 millones de pesos del instituto a la empresa Phoenix. Montos de 2.300.000 pesos para teléfonos celulares. No tienen jabón. Es insostenible la presencia de Miguel Ángel Celis, quien salió en su defensa, la doctora Teresita Corona, que es miembro de un instituto médico importante, fue la subdirectora de enseñanza durante el periodo de Julio Everardo Sotelo Morales. Y ella era la encargada, naturalmente, de tratar con los médicos residentes, quienes realizaron estas cirugías en 8 unidades neuroquirúrgicas en el país, ciudades como Aguascalientes. Debido a la presión, tuvo que soltar la sopa y me tengo que expresar de esa manera, Celis, diciendo que fueron 477 pacientes. Creo que la situación del instituto, la negligencia de Calderón, la negligencia de Peña Nieto, requeriría quizás la contribución del secretario, el subsecretario de las autoridades para apoyar a Alejandro Encinas, porque es urgente dar respuesta a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Eso en primera instancia. Y después, brevemente, señor director del IMSS, un medicamento oncológico, aquí sí debo recurrir a la lectura, epirubicina, laboratorio Pfizer, Clínica 72 del IMSS. Si hubiese posibilidad de darle atención, tengo el nombre de la paciente, tuvo que hacerse quimioterapia de manera privada. Muchas gracias a todos. A ver, Hugo, Zoe. Con gusto, presidente. Gracias por el señalamiento. Efectivamente, hace un año casi o un poquito menos, usted mismo trajo el modelo de la válvula y explicó esto de manera directa. Tenemos conocimiento de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había hecho ya una recomendación al Estado mexicano al considerarse ya un asunto que va más allá del aspecto técnico de salud y tenía consecuencias importantes sobre los derechos humanos.
Vamos a retomar, si lo considera el presidente, estoy seguro que él nos dará todo el respaldo para retomar sobre el expediente la recomendación más reciente y en anticipación de lo que sabemos va a ser próximamente una renovación o ratificación o un nuevo señalamiento por parte de la Comisión Interamericana, nos vamos a anticipar a responder lo que corresponde. Son varios aspectos, efectivamente estamos hablando a lo largo de varios años. Aquí hay que considerar algunos asuntos, no quiero dar ningún posicionamiento como de justificación o cosa semejante, pero sí a lo largo de la revisión técnica de estos expedientes por distintas instancias de la Secretaría de Salud y del Gobierno mexicano, incluyendo la Conbioética, la Comisión Nacional de Bioética, se han integrado elementos, incluso cambios de estándares y de prácticas o regulatorias en el tema de investigación en sujetos humanos. Entonces, se está poniendo en la justa dimensión cada uno de los elementos. Es un asunto que nos ocupa y que consideramos importante de atender, dada la trascendencia potencial y, sobre todo, las consecuencias que puede tener el establecer nuevos estándares. El desarrollo de la ética en investigación en sujetos humanos tiene una larga historia. Aquí quisiera, para compenetrar a la población que nos escucha sobre el contexto de esto, de manera un poco dramática a lo largo de la historia, sobre todo de los últimos un par de siglos, ha habido casos emblemáticos de investigación que se hace involucrando a sujetos humanos. Esta investigación es fundamental, es siempre importante no tener una visión de que hay que pararla o hay que evitarla, porque eso permitiría, el tener esta investigación en donde se involucran sujetos humanos, permite el progreso de las ciencias de salud, de las ciencias médicas y de otras ciencias. Ahora, lo que sí es fundamental es que cualquier proceso de investigación que involucra a sujetos humanos debe estar regido por los más altos estándares y salvaguardas de cuidado de las personas, particularmente cuando hablamos de poblaciones vulnerables. Están bien definidas las poblaciones vulnerables, la niñez es una de ellas, las personas privadas de la libertad son otra, pero hay varias, a veces minorías étnicas que pueden estar en desventaja respecto a la procuración de la justicia y asuntos semejantes. Entonces sí, nos interesa mucho que cada experiencia sea revisada con un cuidado muy amplio, con una visión de Estado que nos permita avanzar en México también a tener cada vez mejores estándares y mejores prácticas en la investigación que involucra a sujetos humanos. Gracias. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente, agradecerle la pregunta porque, como lo hemos comentado aquí, la mejor forma en que adquiere una utilidad para las instituciones este tipo de cuestiones es justamente poderlas precisar, poder hablar de un medicamento en específico, en un lugar en particular, porque eso nos permite centrar nuestra atención y entonces ir superando esta idea de un desabasto generalizado en todos los medicamentos y en todas las clínicas para todos los padecimientos, cosa que no es así. Desde luego que hoy mismo vamos a revisar el caso. Son, y si me lo permiten, es el tema de oncológicos y particularmente en el Seguro Social es de grandes dimensiones. Son cerca de 5,000 niños en particular. En el caso de niños con cáncer, son cerca de 5,000 niños que cada año se van incorporando y se les da algún tipo de tratamiento. Entonces, con esa precisión, pues en unos minutos más podemos dar una respuesta muy particular. Sí. Perdón, ¿cuál? Sí. Hay varias enfermeras tituladas que nos escriben en redes sociales y nos dicen que no les han llamado, que qué ha pasado. En el caso de las enfermeras, sí. sé que es para médicos, personal administrativo, claro. Pero ¿cómo es el procedimiento? Si nos puede claro. Por favor. Y después para el presidente preguntarle nada más,
¿Cuál va a ser la sanción que van a tener las autoridades educativas de la Ciudad de México que dejaron en el desamparo a Fátima? ¿Y qué opina en el caso de Lunares del Poder Judicial de la Ciudad de México, que lo ha liberado en 3 ocasiones? Gracias por su respuesta. Gracias. Sí. En el caso de la convocatoria para nuevas plazas que se abrió el año pasado junto con el sindicato, primero destacar que antes no se hacía así. Digamos que había en cada una de los hospitales o en cada una de las anteriores delegaciones, subdelegaciones, se iban buscando los perfiles cuando se abría alguna nueva plaza y no se hacía de manera abierta. ¿Qué es lo que hicimos junto con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social? Primero, abrir la convocatoria por internet. Entonces, cualquier persona que cubriera los perfiles, ya fuera de enfermería o personal médico, podía buscar si su especialidad o si sus estudios, digamos que su desarrollo profesional era el que estábamos buscando, y después buscarlo también por el lugar donde necesitábamos esa persona. Una vez que se hizo todo este proceso, hay que decirlo, son cerca de 9,000 plazas de nueva creación de enfermería y en el caso de médicos, se inscribieron cerca de 70,000 personas, o sea, fue una convocatoria enorme. De esos, pues se van filtrando a partir pues, de que sean los que necesitamos, en donde los necesitamos y con el perfil requerido. Posteriormente a eso se empiezan a hacer una serie de entrevistas ya en cada uno de los lugares. Hay lugares, un caso fue Chiapas, por ejemplo, en donde hubo una saturación, producto pues que hay muchas personal, particularmente de enfermería, que estaba desempleado. Y en ese sentido, el proceso posterior, digamos, de las entrevistas que se llevan a cabo, pues tiene su tiempo, porque sí son muchísimas, y en cada caso se están llamando o se comunica, por ejemplo, si alguien no completó su información, se le pide la información, no se le descarta de saque, digamos, pero si se le dice, oiga, usted necesitaba mandarnos algún certificado sobre sus estudios técnicos en enfermería, se le pide que lo haga. Hay casos en donde no se tienen, otros se pueden solventar, pero es un proceso que, digamos, sí lleva algo de tiempo. No estamos dejando a una sola persona sin una respuesta, ya sea para que se lleve a cabo la entrevista o para que se le explique por qué pues no cumple con el perfil. Pero yo lo único que pediría, y aprovecho esta oportunidad para pedirles paciencia, a todo mundo se le tiene que escuchar, convocar, explicar si hay alguna cuestión en el llenado de su formato. Bueno, está lo dije, el gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, a cargo de la investigación sobre este caso lamentable de la niña que fue asesinada cruelmente. Claudia está a cargo de esto y nos van a estar informando y se va a estar informando a los ciudadanos. A las autoridades educativas que ellos van a decidir, quienes llevan a cabo la investigación, van a decidir lo que corresponde en estos casos. Y desde luego, pues no puede haber impunidad, porque no debe haber impunidad en ningún caso, menos en estas situaciones tan lamentables, graves. Yo lo único que pido es que la autoridad encargada lleve a cabo la investigación y se resuelva de conformidad con la ley sobre las responsabilidades. Victimizó a la niña y a la familia sí. de la niña, exhibiendo la situación de violencia que vivía. ¿Esto qué nombre merece? Hay que esperar a que… dar a conocer cómo vivía la familia cuando el crimen que se investiga no es a la… No sí, es como vivía la familia. hay que esperar
el resultado de la investigación y tener confianza en que se va a esclarecer lo sucedido, que se va a castigar a los responsables y sobre todo a los conservadores, decirles, recordarles que no somos iguales, porque ahora en medios, no en todos desde luego, en casi todos, hay, sí, sobre estos lamentables hechos, mucho oportunismo, ¿sí? Sopilotean. Vi hasta un cuestionamiento del que fue secretario particular de Zedillo, Líbano Sáenz, muy preocupado, ¿no? Supuestamente. Nada más es cosa de recordarle a Líbano que cuando él estaba en la presidencia se convirtieron las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública. ¿Y saben cuánto le ha costado al país? 2 billones de pesos. ¿Cuántos empleos? ¿Cuántas escuelas? ¿Cuántos hospitales? ¿Cuánto bienestar? Entonces yo entiendo pues de que en una circunstancia de esta haya una exigencia de justicia, además es lo que se debe de hacer, es lo mínimo, pero no debe de actuarse con oportunismo. O sea, es un asunto muy serio, o sea, no se puede utilizar el dolor de la gente, no se puede medrar. Entonces, esto no significa de ninguna manera censura, es nada más poner las cosas en su lugar, porque de repente nos salen paladines de la justicia, quienes ¿sí? Formaron parte del régimen opresor, el régimen de corrupción, el régimen de pillaje. Lo mismo los intelectuales orgánicos que gritaban como pregoneros cuando se privatizaba el sector público, gritaban, ¿no? Y callaban como momia cuando se saqueaba al país. Entonces, esa amnesia nos deben una explicación, nos deben el ofrecer disculpas. No lo hacen y como si no hubiese sucedido nada, como si todo esto que está pasando hubiese surgido de la nada. De la nada, de repente surgió. Desde que llegó Andrés Manuel,
se agravaron todos los males. Todo se agravó. Él es el culpable. ¿Sí? No estoy evadiendo mi responsabilidad, quiero nada más que seamos lo más objetivos posible y que actuemos con integridad y se hable con la verdad. O sea, no aprovechar estas circunstancias de veras. Eso es como una especie de enajenación. ¿Sí? O sea, ¿cómo vamos a utilizar el dolor humano para expresar nuestras fobias políticas? No, no es así. De todas maneras, libertad completa, absoluta. Al Poder Judicial de Lunares, usted ha dicho Pues que es lo mismo, se está buscando que el Poder Judicial, ¿sí? Sí, local y federal. En general, es un problema generalizado de jueces, de magistrados. Es la pudrición que dejó el modelo neoliberal. Claro, pues sí. Imagínense si estábamos en el lugar 136 de corrupción en el mundo. Pasamos solo en 12 años del nivel 60 al 136. Pues ni modo que eso no iba a impactar. Tenemos problemas de corrupción aceptados por el presidente de la Corte, cosa que es de celebrarse, porque antes ni siquiera se reconocía que había corrupción, no se reconocía. Y ahora el presidente de la Corte, su informe último versó sobre eso y sobre el nepotismo y desde luego la corrupción de jueces, de magistrados, no todos, pero sí avanzó mucho, ¿sí? El mal. Y hay que limpiar, hay que acabar por completo con la corrupción. Buenos días, presidente. Hans Salazar, de ZMG, Grupo Político y Zócalo Virtual. Quisiera preguntar con el tema del IMSS al director aquí presente. Bueno, aquí ha presentado sobre sus metas para este año con respecto a ampliar horarios de atención